Hola. Ok, muy bien. Pues bueno, como saben, la próxima semana hay que... ¿Qué creen que hay la próxima semana? ¿Qué creen que va a haber? Examen. Exacto. La próxima semana va a haber exámenes. Entonces, ahorita lo que se pretende en lo que es la clase de español y matemáticas, vamos a recordar un poquito de lo que se vio últimamente. Entonces, su examen va a venir prácticamente de español, pues vas a evaluar sobre lo que es los procesos de elaboración y sobre los personajes y escenarios de un cuento. Entonces, es el de procesos de elaboración, fue un tema que vieron con Miss Abby cuando estuvieron en clase con ella. ¿Sí recuerdan de ese o no? El tema, Yo sí. el tema está relacionado. No, yo no. Ok, Yo no. eso se trata de que recordemos y para que ustedes también posteriormente estudien con respecto a ese. Entonces, apenas también nosotros el tema de cómo hacer chocolate. Recuerdan que estuvimos leyendo sobre eso y venían en un proceso de cómo es que se hace el chocolate, ¿no? Que se hace el chocolate para hacer Con el cacao. garras y todo Con el eso, cacao. para poner la cocoa y todo el show. Y pues exacto, como dice Aileen, el chocolate se hace del cacao. Entonces, como más o menos así como viene relacionado, Cacao, cacao. fue lo que ustedes vieron con Abby, sobre la manera en cómo es que se hace un proceso. Entonces, recordemos, ¿qué es un proceso? Mm, ¿Son qué? ¿Un proceso son qué? Empezamos por partes. ¿Qué son? ¿Cómo se le puede decir a eso? También vimos un ejemplo donde venía de una lámpara, ¿se acuerdan? Pasos. Exacto, son pasos. Entonces, con respecto del proceso, son pasos para poder llevar a cabo alguna actividad. Recuerden que estábamos hablando que son de procesos para poder elaborar algún objeto o X cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, vimos ahí, nosotros los últimos que vimos fue uno cuando hablamos sobre lo de la lámpara, otro de plantar la semilla y por último vimos el del cacao, el del chocolate. Entonces vimos de tres tipos de procesos. ¿Cuáles fueron las diferencias que pudimos ver? Por ejemplo, el de la lámpara, ¿qué nos mostraba? ¿Cómo estaba el proceso de la lámpara y cómo estaba el proceso del chocolate? ¿Qué diferencias había entre uno y otro? Mm, El de la lámpara estaba con puros qué? Estaba con puros qué, el de la lámpara. pasos. ¿Con puros qué? Pasos. Todos son pasos, pero yo quiero que comparen la diferencia entre cómo estaba el proceso de la lámpara y el proceso del chocolate. ¿Qué diferencia había entre uno y otro? El de la lámpara tenía ciertos cuadritos. En cada cuadrito había qué. Un paso distinto. ¿Pero qué había en esos cuadros? Sí son pasos, sí lo sabemos que son pasos, pero cada cuadrito tenía qué. Un qué.
¿Tenía un qué? Proceso. No, todo ya sabemos que es un proceso, todo, todo, todo. Pero todos tenemos que dejar bien claro qué diferencia había entre el texto del chocolate y el proceso de la lámpara. En lo del chocolate hasta incluso a cada uno les tocó leer. Y en el de la lámpara, ¿qué había? Imágenes. Exacto, esa es la diferencia, vean. En el de la lámpara estaba con puras imágenes, no tenía absolutamente nada de texto, nada, 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 nada de texto. Y sin en cambio, el de chocolate, todo el texto, o bueno, todo el proceso era de pura letra, que incluso a cada uno se le tocó ir leyendo. Entonces vean cómo hay diferentes maneras también de cómo se pueden hacer los procesos. Se pueden ir haciendo mediante dibujos, mediante puras letras o incluso lo puedes hacer mediante dibujos y letras. ¿En qué creen ustedes que beneficie el que haya dibujos? ¿En qué creen que nos puede ayudar el que haya dibujos en un proceso? Es más fácil de entender. Exacto, nos sirve para poder entender mejor lo que estamos haciendo. ¿Se imaginan que les digan ahí, es que tienes que poner el tornillo en el hoyito que está ahí a un lado del otro hoyito? Y tú te quedas así de ¿qué? Entonces, si tú estás viendo una imagen, pues ya dices, ah, mira, es que es en esta parte está así, 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 y tienes que poner ese tornillo de esta manera. Entonces, sí, es mucho más fácil el poder observar con alguna imagen a leer solamente. Con respecto a lo del, por ejemplo, lo del chocolate, pues yo digo que era todavía mucho más fácil hacernos a lo mejor algún video, ¿no? También para poder explicar, porque es mucho más tardado el proceso para hacer el chocolate en comparación a cómo fue para hacer la lámpara, ¿no? La lámpara estaba muy sencilla. Entonces, ¿cuál creen que era más difícil hacer, el chocolate o la lámpara? El chocolate. ¿Ese es más fácil hacerlo? Difícil. Es más difícil. Es fácil. ¿Por qué? Porque recuerden que, Y el más fácil es la lámpara. por ejemplo, el de chocolate, ¿qué era lo primerito que se tenía que hacer? ¿Cuál era el primer paso? Recolección. Exacto, era la recolección que se tenía que juntar el qué, ¿Cacao? el cacao, después se ponía a qué, lo ponían a qué, A secar. a secar y después como la mazorca, los qué, ¿Cortan? no, ¿cómo se le, había una palabra que decía, por ejemplo, que se le quitaban los granos, Los que... entonces tenía que desgranar y ya después de ahí que lo mandaban a tostar y tenían que tener mucho cuidado para que no se pasara del tostado. Entonces, pues es un proceso muy, muy largo, ¿no? Tal vez sea un proceso que no lo hagas en un día. Si en cambio una lámpara, pues si te propones en un día, en un ratito, la haces, ¿no? Entonces son diferentes procesos a los cuales nosotros también nos podemos ir encontrando. Hay unos muy fáciles, otros muy, muy difíciles. ¿Alguno de ustedes recuerda qué proceso fue el que escribió durante esa clase que tuvieron? Fue la semana que trabajaron con Miss Abby. ¿No recuerdan? ¿En serio ya no se acuerdan? Yo ya no. No puede ser eso. Era como hacer una... ¿Cómo hacer un qué? Tu micrófono está apagado.
Una masa. Ah, ajá, en el libro así venía, el primer ejemplo era de cómo hacer una masa que se parece a las de Play-Doh. Pero ya después, después estuvieron trabajando con Miss Abby, en el cual ella a ustedes les pidió que elaboraran algún proceso. Entonces ustedes ya decidían sobre qué lo iban a elaborar ese proceso. Por eso les pregunto si se acuerdan o ya no, pero dicen que no se acuerdan. Entonces, eso está medio difícil porque en el examen, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, explíquenme, ¿cómo le van a hacer? Y pues tenemos que recordar. Ok, entonces pues, lo que vamos a hacer ahorita en esto es que tenemos que recordar para que ustedes también se relacionen con lo que se trata. Por ejemplo, aquí en lo que fue en el libro de Red Larousse, venía sobre lo de una patineta, también venía de una bicicleta y de plantar una plantita y también de armar como un tipo como rompecabezas. Entonces, a ver, se los voy a poner en pantalla para que se acuerden más de esto ustedes, ¿va? Para que no ¿Qué libro es? Es con el libro de Red Larousse. Es a partir de la página 2. Estamos ahorita se los voy a ir mostrando aquí en pantalla. ¿Es de cómo hacer una casa? Ajá, venía sobre una casita para elaborar esa casita. Ok, ese fue en el primero que trabajaron, que se describo con diagramas, ¿no? Entonces, con los diagramas, pues son mediante los dibujos. Entonces, vean aquí, viene un proceso en el cual, pues, ya vienen los pasos en la parte de arriba. Lo que tienes que hacer es analizar y completarlo para poder construir esa pequeña casita. A lo mejor esta casita es de eso. Hay unos libros, no sé si ustedes los han visto, que venden como unos cuadernitos en los cuales pues vienen todas esas piezas. Tú las arrancas de esos cuadernitos y ya después es como los armas. Entonces, así es en este caso. Han de cuenta que así estaba el cuaderno. En el primero, vean, pues ahí están todas las piezas que tienen que ver con la casita. Entonces, ya te dice ahí, ¿no? Lo primero dice, clasifica las piezas según su forma y tamaño. Y pues ahí podemos observar todas las piezas que trae ese paquete. Desde que trae las paredes, las ventanas, la puerta, el techo y hasta el piso, ¿ok? Después de ahí te muestra otra imagen y te dice que para empezar a construir la casa, lo primero que tienes que hacer es ensamblar el piso, o sea, armar el piso, ¿ok? Después de ahí vean cómo tiene una flecha y te está poniendo las paredes. Entonces, ¿qué dices? Ah, pues ahora vamos a poner las paredes. Y de hecho ahí dice, ensambla las 4 paredes y móntalas sobre el piso ya armado. Entonces, lo primero fue armar el piso y después las paredes, ¿no? Entonces ya tenemos las 4 paredes y lo que sigue. Después de ya de que pusiste las paredes, ahora vean cómo está poniendo una flechita y qué es lo que está señalando, la ventana, ¿no? En dónde se va a poner. Y dice en la parte de abajo, coloca la puerta y las ventanas donde corresponden según su tamaño. Entonces, pues empiezas a ver las puertitas y vas a ir analizando en cuál va en cada una de ellas. Ya después de que se pusieron las ventanas y las puertas, señala hacia dónde va. Dice ahora, ensambla el techo y colócalo encima de las paredes armadas. Entonces vean ahí como ya tiene prácticamente lo que es, ya está la casa armada. Y por último son los detallitos. Dice, coloca las estampas en los lugares donde corresponde. En este caso, pues se le está pegando la estampita del número 105 y la de la campanita. Entonces, vean, era como yo les decía, hay procesos en los cuales vienen puras imágenes, hay otros que son de puro texto o hay otras que traen imágenes y texto. En este caso viene con imágenes y texto.
Entonces, pues ya así es como tú te guías para poder armar la casita. ¿Ustedes han jugado con Legos? Sí, Yo sí, son de los que son unos de Legos, pero que son Ok, se arman. chiquitos. ok, muy bien. Yo tenía una casa grandota de Lego, pero se me destruyó. Ok, para los que han jugado con Legos, cuando les compran una cajita con Legos, viene adentro del paquete, viene un cuadernito. ¿Sí o no? Las instrucciones. Sí, las instrucciones. Entonces, ahí en este cuadernito viene exactamente con imágenes. Cada página le cambias y te va mostrando cómo vas poniendo las piezas. Le vuelves a cambiar y ya la siguiente pieza, hasta que lo armas absolutamente Mi todo. papá se tardó un buen en hacer un coche de tortugas ninja que me lo trajeron los reyes. Se Imagínense, tardó casi como un día, vean, y algo muy luego importante se destruyó. con lo que dice Yeshua. O sea, se tardaron un día, imagínense, y eso porque trae el cuadernito. Si no trae el cuadernito, ¿ustedes creen que tendrían la idea de cómo armarlo? No. No sabrían ni por dónde empezar realmente, ¿no? Porque dirías, ¿y ahora qué hago? ¿O qué? O esta pieza a la mejor dice, esta va aquí, pero resultó que no iba ahí, que va en otro lado. Entonces también esa es una importancia de de los procesos de elaboración en el cual tú expliques los pasos, paso a paso de cómo lo vas a hacer. Recuerden que anteriormente les dije, no vas a poner primero que ya vas a meter el pastel al horno si no has preparado la mezcla, ¿verdad? Ujú. Entonces, todo esto, estos pasos llevan un cierto qué. Paso. No, estos pasos llevan un qué. Proceso. No, el proceso es todo, pero llevan un qué. Un tiempo. Aparte de tiempo, llevan un cierto qué. Orden. Exacto, llevan un cierto orden. ¿Qué pasó con la actividad de la lámpara? Hubo unas imágenes que tuvimos que cambiar, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque esos pasos estaban muy adelantados, no iban ahí. Entonces, si tú te saltas algún paso, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo que estés haciendo no te va a resultar. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que no seguiste los pasos o no seguiste bien las indicaciones. Por ejemplo, aquí en la casita, no puedes poner el techo si no tiene las paredes, ¿no? ¿Cómo lo vas a poner o de dónde lo vas a detener? Entonces, por eso es que lleva un cierto proceso o un cierto orden más bien en cómo se tienen que ir haciendo las cosas. Ok, vamos a continuar. Después, acá ustedes encontraron algunas palabras, las cuales estas palabras nos sirven como conectores. ¿Cómo como conectores? Ah, pues es que tú estás explicando y esas palabras te sirven para que tú continúes con tu texto. Son 4 palabras las que hay aquí. Finalmente, después, posteriormente o primero. Entonces, tú al empezar a escribir tu proceso vas a utilizar estas palabras. Vas a decir, primero lo que tienes que hacer es tener todos tus materiales listos para poder empezar a hacer tu experimento, ¿no? Por así decirlo. Después vamos a empezar con lo siguiente y ya empiezas entonces a explicar, ¿no? Vamos a hacer esto y esto y esto. Posteriormente hacemos esto y esto y esto. Y ya que vas a acabar, dices, finalmente tienes que poner el tornillito y apretar muy fuerte y tendrás tu producto listo. Entonces, son conectores que nos sirven para que nosotros podamos llevar un texto, un orden. ¿Se acuerdan cuando también con el cuento de los cochinitos que utilizamos esas palabras, ¿no? Al principio, al final. Entonces, prácticamente todos esos son conectores que nos sirven para poder llevar un cierto orden de nuestro texto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, y vean, aquí está lo que les decía. Viene aquí un ejemplo sobre para plantar o sembrar alguna semillita. Entonces, vean, dice aquí, primero se coloca tierra húmeda en una maceta. Después se entierra la semilla de frijol a poca profundidad. Posteriormente se coloca la maceta al sol y se cubre con un plástico. 3 días después la semilla germinará y mostrará la primera raíz. A partir de esta etapa es necesario retirar el plástico y dejar que la semilla saque la primera hoja. Finalmente, se echa un poco de agua y se cuida la planta para que crezca adecuadamente.
Entonces, vean, ahí se están empleando esas palabras. ¿Para qué? Nos sirven, pues, como les digo, para llevar un cierto orden. Entonces se utilizó primero, ¿por qué? Porque es lo primerito que vas a hacer. Después lo que continúa posteriormente se refiere a después o lo que sigues haciendo. Y finalmente porque ya es lo último que vas a hacer. Ok, entonces recuerden, todo esto es para su examen, ¿eh? Es parte de su examen. Después vean, acá tenemos para dice, lee el texto y analiza los fragmentos que se destacan. Entonces vean ahí, ¿por qué creen que ese texto se destaca lo que está en amarillo? ¿Por qué no está marcado eso en amarillo? Porque son las instrucciones. Pues prácticamente todas son instrucciones, ¿no? Pero siempre hay una manera en la cual tú puedes hacer más rápido o más cortito un instructivo. Entonces, después de todo ese texto que es para poder armar bien la bici, con esos pasos en color tú lo puedes hacer un poco todavía mucho más corto y más rápido. Normalmente pues una bici ya no las venden armadas, ¿no? Es raro que te la vendan así. Pero por eso dice ahí de lo que destaca. Después vean aquí en la parte de abajo, dice copia las partes resaltadas que indican los pasos para armar una bicicleta. Vean nada más, aquí todo este texto de arriba nos dice cómo armar una bicicleta. En estos cinco renglones, 5 líneas, también nos dice cómo armar una bicicleta. ¿Cuál creen que sea más fácil? ¿Leer todo esto o leer los 5 pasos? Los 5 pasos. Exacto, entonces ya, estamos en la página 4. Entonces vean cómo es una manera de hacerlo más breve, más sencillo y que también se puede entender. Entonces, eso también es bueno, es parte importante de todo esto. ¿Por qué? Porque entre más sencillo que lo escribas, es más rápido de entenderlo y si lo escribes muy bien, pues cualquier gente te lo va a entender de una manera rápida. Entonces, lo primero es se coloca los neumáticos en las ruedas. Después coloca las ruedas en su lugar, o sea, en la bici. Dice acoplar el poste del asiento en el cuadro. El cuadro, pues ya sabemos cuál es, el que es como triangulito, que pongas ahí el poste para el asiento. Dice asegurar el asiento para ensamblar el sillín, o sea, donde nos sentamos. Y por último, colocar el manubrio, perdón. Entonces, en 5 pasos tan sencillos, nos dice cómo armar la bicicleta. Para no estar leyendo tanto, ahí está el resumen. ¿Sí? Después vean, dice aquí abajo, completa la nota con la información del cuadro. Une las oraciones con palabras que indiquen orden temporal. ¿Cuáles serán las palabras de orden temporal? Son 4 palabras de orden temporal. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas palabras? Chicos, ¿cuáles son esas 4 palabras de orden temporal? Se las acabo de mencionar. Estaban en la sopa de letras. Finalmente. Ok, esa es una. No encuentro la Posteriormente. Ok, posteriormente es otra. Faltan 2. Después.
Después, ajá, ¿y cuál otra? Primero. Primero, Ujú, Sí. ujú, primero, primeramente. mm, No, primero, ¿no? Primero. Entonces, las 4 son primero, después, posteriormente y finalmente, ¿ok? Entonces, no se les olviden esas palabras. Vean, aquí están ubicadas ya en el texto. Las voy a marcar. Tenemos aquí el de después, posteriormente, acá está cambiada. Por último o finalmente, pues viene siendo prácticamente lo mismo. Aquí en este caso nos faltaría como por ejemplo acá poner primero, coloca los neumáticos en las ruedas. Entonces es donde nos falta la de primero, pero vean cómo están ahí ubicados esas palabras que indican orden temporal. Ahora sí que es por eso es orden. Recuerden, estamos hablando de orden. En los procesos se necesita llevar un cierto orden. ¿Por qué? Para poder ir haciéndolo bien. Ok, después dentro de todo esto entra lo que son los textos descriptivos. Nos dice aquí, son aquellos que mencionan las características de un proceso, objeto, lugar o persona, tanto en su apariencia como en su comportamiento. Por ello podemos decir que son una pintura hecha con palabras. Entonces aquí tenemos un pequeño texto en el cual pues ustedes tenían que ver sobre de qué trata. Dice, completa el resumen del texto descriptivo con los textos de los recuadros. Entonces vean, en el cuadrito que tenemos a la izquierda tenemos un texto de varios renglones y a un lado tenemos unas pequeñas líneas sobre que te mencionan más bien de qué trata ese texto. ¿Cómo creen que es más fácil entender un texto, leerlo todo o con un resumen? Con un resumen. Con un resumen, ¿por qué? Porque un resumen te habla de las ideas que, ¿cómo se le llama? Ideas que, ¿qué tipo de ideas son? En un resumen, ya lo habíamos visto anteriormente el resumen. En un resumen se ponen las ideas que, ¿qué ideas se ponen en un resumen? Díganme, ¿qué ideas se ponen en un resumen? ¿Qué ideas se ponen en un resumen? Lo más importante, Lo más importante, pero ¿cómo se le llama eso? las ideas principales. Exacto, son las ideas principales. Recuerden, las ideas principales son las que se utilizan para poder hacer un resumen.
¿Ok? Entonces vean, Ok. del lado izquierdo está el texto, del lado derecho están las ideas principales. Entonces, mediante las ideas principales, si tú lees esas ideas, pues ya vas a saber sobre qué trata ese texto. Entonces, de una manera más sencilla, pues como podemos entender. Por ejemplo, si leemos un libro así completo, pongan un libro de 100 hojas, ¿no? O de 100 páginas. Lo terminan de leer y después ustedes escriben un pequeño resumen de ese libro. ¿Qué va a ser más fácil? ¿Que yo lea el resumen y que sepa de qué trata el libro o tenga que leer precisamente todo el libro? Leer el resumen. Exacto, mediante el resumen me voy a dar ideas sobre qué trata ese libro y pues me voy a dar una idea prácticamente del libro. ¿Por qué? Porque vas a hacer un pequeño resumen en el cual, perdón, tú vas a contar o vas a platicar sobre qué trata todo ese libro que ya leíste. Entonces, en este caso, nosotros si nos ponemos a hacer un proceso de elaboración, pues lo podemos hacer bien larguísimo, larguísimo, larguísimo. Pero pues si es más fácil que lo hagamos más pequeño, pues lo hacemos pequeño. Por eso también viene otra parte donde se le llama la planificación. ¿Qué es planificar? ¿Qué entendemos por planificar? ¿Qué entendemos por un plan? ¿Qué entendemos por planificar? ¿Qué es un plan? ¿Qué es un plan? Una idea. Exacto, tiene que ver con las ideas. Entonces, ¿por qué es importante el planificar aquí? Porque nosotros, por ejemplo, si vamos a elaborar alguna cosa, nos podemos poner a escribir, 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 y escribimos demasiado. Y después de eso, ¿qué viene? Ahora sí vamos a volver a leer y vamos a ir ordenando, vamos a ir planificando cómo es que voy a hacer ese proceso. Lo podemos hacer así, si está así, lo podemos hacer así, y de esta manera se va a entender lo mismo aquí que aquí. Entonces, nosotros por eso es importante el planificar. ¿Por qué? Para que tú ordenes bien tus ideas y sepas qué es lo que vas a poner. A veces al momento de escribir también somos de repetir mucho las cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Para qué? Para no estar repitiendo y que nuestro proceso sea muy claro y entendible para la persona que lo lea. Porque si no se entiende, pues ¿qué va a pasar? Que ya no vamos a saber ni qué hacer, ni qué onda. Entonces, por eso es muy importante el planificar. Ya que tienes tu texto, ahora sí vamos a planificar, vamos a ordenarlo y vamos a ver con qué ideas nos quedamos y cómo es que nos quedamos. Pero también es importante el que, por ejemplo, tú le pidas a alguien una ayuda. ¿En qué? En que lo lea y que te diga, es que, a ver, aquí cómo lo voy a hacer, explícame esto. Ah, quiere decir que no está bien explicado, que ahí le tienes que modificar y que tienes que ser más claro para que se pueda entender. Si lo entendieron cómo se hace sin que te preguntaran nada, ¿qué quiere decir? Que está bien escrito, que está entendible lo que estás poniendo. Pero si tú ves así, por ejemplo, un dibujo y dices, ay, ¿esto qué es? ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues lógicamente ya no va a salir el producto o lo que estés elaborando. Después vean acá, tiene que ver con lo que les digo. Dice, lee el texto e identifica cómo se ordena la información. En la parte de arriba dice, cómo hacer una mesa de madera. Y vean cuántas líneas tiene ese texto. 7. Tiene 7 líneas. Ok. Y ahora, en la parte de abajo, ¿cuántas líneas tenemos? ¿Cuántas líneas tenemos en el ejercicio 3?
¿Cuántas líneas tenemos en el ejercicio 3? Tenemos solamente 4 líneas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de esas 7 se hicieron 4 líneas. Entonces, vean cómo se hizo más pequeñito el texto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vas a entender el texto de abajo como el texto de arriba. Solamente que son ideas más claras, más cortitas. Entonces, por eso es lo que les digo, se tiene que planificar. ¿Para qué? Para que pueda ser entendible por la persona que lo esté leyendo. Maestro, nos falta un minutito. Sí, en cualquier momento nos